sociedad, en la vida de la escuela, y me importa muchísimo la presencia de elementos de esta sociedad en que uno que ha estado en esta escuela como estudiante desde el año 72 y tiene muy claro que la gente la conoce, aunque sea del pasillo, y en que haya muchas caras que nunca he visto o con los que nunca me he encontrado, para mí es muy especial, porque significa que las actividades que hace la escuela y lo que se monta en la escuela tiene repercusión fuera de nuestros propios mundos. Quiero dar las gracias a Joaquín Ibáñez por haber organizado este debate y darle las gracias a Guillermo Barrios, a María Fernanda Agua, a Fernanda Cano y a Enrique Vicente. Hablar de arquitectura, hablar de arte y hablar de espacio público, hablar de patrimonio cultural de la escuela es hablar de política y tenemos todos muy claro que su gestión, su preservación, su conservación son líneas políticas en ese sentido más antiguo que tiene la política, que es todo lo que tenga que ver con la polis, todo lo que tenga que ver con la ciudad, y por tanto es cometido de esta escuela. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Como les decía antes a ellos en mi despacho, dos de ellos ya son queridísimos amigos y participantes en cosas de la escuela y de mi propia vida, y los otros dos espero que se conviertan en lo mismo a partir de hoy. Yo no me puedo negar a estar aquí, porque Joaquín es el perfecto conseguidor de que se haga cualquier cosa. Pretendan no tener nunca a Joaquín en su vida, y si lo tienen en su vida, pretendan por favor y ocúpense de que esté de su lado, porque van a terminar haciendo todo lo que él quiere, absolutamente todo lo que él quiere, y van a terminar en montones de actividades que lo que hacen es ampliar la red. Es un especialista en redes de amigos, en redes de conocimiento, en redes de intercambio y de relaciones entre todo el mundo, especialmente en el mundo latinoamericano, pero no solamente en el mundo latinoamericano, sino nos cruza a todos. Y si yo no hubiera querido que esto se hiciera, daba igual que fuera el director de la escuela. Joaquín habría conseguido que el rector, el vicerrector, el rector de cualquiera de las otras universidades lo hiciera. Ya en nuestras aventuras antiguas montamos hacia un congreso internacional de archivos y como tenemos muchos problemas con esta escuela, lo montamos en la universidad acá, lo montamos juntos, con lo cual me sé perfectamente sus capacidades. Que Joaquín haya decidido este tema no es solamente un tema de amistad con parte de los participantes, algunos de ellos ni siquiera lo conocían, sino de perfil. Y Venezuela está en estos momentos en todo nuestro pensamiento, está en nuestros momentos, en todos nuestros corazones, y está en estos momentos en todas las noticias. Con lo cual es muy bueno que compartamos el conocimiento sobre su arquitectura, que es nuestra misión, y sobre su patrimonio, que es además la misión de la UNAM. Joaquín, gracias, y te paso a ti la palabra para que te ocupes ya de este acto. Muchas gracias a todos. Gracias, director. Gracias a todos los que estéis aquí en esta mañana, inevitablemente apretada de tiempos. Yo voy a intentar consumir brevísimos momentos ahora, casi exclusivamente para los protagonistas del acto, sin quererme olvidar de dos cosas. Una que la gusta el propio director, y es que todos somos iberoamericanos, y es una condición que enmarca de alguna manera esta presencia y esta atención incluso especial a un curso que, como decía el director, bastante ahora mismo, va a empezar por parte del aula de patrimonio cultural de aquí de la industria, va a empezar con actos sobre Venezuela y va a acabar el curso con otros actos de Venezuela. Ya os adelanto que el compromiso que tenemos con la hija de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto que hizo la Universidad Central, conocido por todos los otros arquitectos, es de que en el mes de mayo esté ya aquí, en estas obras, dictando una conferencia para cerrar el curso. Un año, tiene un buen paréntesis como comienzo como final.
La segunda es no olvidarme de que aquí falta una persona que, debido a estas situaciones, digamos, singulares de Venezuela, es José Luis Figueroa, gestor cultural, que está ahora mismo, no ha podido estar aquí presente, pero que es importante, puesto que la conferencia está grabándose, está transmitiendo en directo. Si lo está escuchando, que seguro que lo está haciendo, que sepa que todos recordamos que él que tiene que estar aquí como protagonista fundamental. Gracias, José Luis. Y la acción a partir de aquí es empezar a presentaros a los conferenciantes. A todos ellos les voy a pedir, les voy a recordar, ¿no?, que como tenemos un tiempo escaso y es bueno que en la universidad haya tiempo de diálogo, porque vaya preguntas, sugerencias al final, que intenten comportarse en un tiempo limitado, limitarse a un cuarto de hora en sus presentaciones, ¿no? Pero eso con la flexibilidad, con la cortesía académica de corresponde, ¿no? Vamos a empezar, y os presento de corrido a los cuatro. Van a intervenir primero la profesora María Fernanda Java. Voy a leerlo, porque yo no conozco a todos ellos mejor o bien, pero voy a leerlo para no olvidarme nada y ser más rápido. María Fernanda Java va a hablar de arquitectura, arte y espacio público en la Venezuela moderna, en el marco de la obra precisamente de Carlos Raúl Villanueva. Ella es arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, es doctora en proyectos. En estos momentos es doctora en proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesora de historia desde el año 81 hasta el 18 en la facultad de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Derecho y Urbanismo. Actualmente es profesora jubilada, aunque no parece realmente, activa en el campus online de la Central de Venezuela y miembro del grupo Más en el proyecto de investigación sobre arquitectura moderna y fotografía, UPC, de la Politécnica de Cataluña, y es profesora e investigadora en Historia de la Arquitectura, Cultural, Militano, El segundo interviniente es el profesor Fran Marcano. Fran Marcano va a hablar sobre arquitectura, arte y espacio público, que son los temas que marcan esta mesa, y lo va a enfocar desde una lectura sobre el patrimonio cultural de Venezuela como desde lo urbano, en su papel en el espacio público de la Ciudad Universitaria de Caracas de Villanueva, y muy enmarcada además únicamente sobre la plaza cubierta del conjunto central de esta magnífica universidad, que sabéis que es una de las universidades que está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El profesor Marcano es arquitecto de la Universidad Central, dirige o ha desarrollado estudios en posgrado en docencia a nivel universitario de la Universidad de Simón Bolívar, de la cual es profesor, precisamente el profesor Vicente, que nos acompaña, y es magíster y doctorado lo ha hecho en urbanismo y management en la Universidad de París. Es profesor de diseño arquitectónico y diseño urbano de la Universidad Central de Venezuela, es profesor jubilado en estos momentos también, y aunque se mantiene activo en el doctorado de urbanismo de la Central. Y actualmente es profesor investigador en la Universidad de Alcalá de Henares, muy cerca de aquí de Madrid. El tercer interviniente es el profesor Henry Vicente, que es el único profesor de este grupo, que no es de la Central, sino que es de la Simón Bolívar, la otra gran universidad de Venezuela. Él va a hablar sobre un título que nos ha planteado él, que llama una modernidad confrontada. Versiones, reversiones y simulacros en el espacio público. El profesor Henry Vicente es arquitecto y magíster en literatura y doctor en arquitectura por esta universidad. Es profesor titular y fue director de la carrera en la Simón Bolívar, la carrera de arquitectura, y entre sus publicaciones cita algunas de ellas, supongo que no todas las que ha publicado, pero las más destacadas para este acto: Arquitecturas desplazadas, arquitectura del exilio español, yo soy especialista en este tema, del exilio español en Venezuela. Otro texto que se llama Presencia de las migraciones europeas en la arquitectura latinoamericana del siglo XX. Otro texto se llama La ciudad invisible de José Borges, y ha recibido en otros reconocimientos el premio Zika de Julius Possener del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura de Turín. Y ya, para finalizar, nos acompaña también el profesor Guillermo Barrios, que va a hablar del espacio público como un ideal negado en el caso de Caracas.
acciones formales, públicas y privadas, versus intervenciones independientes desde el arte, la cultura y la movilización ciudadana como recurso para su apreciación y su conquista. Y el profesor Guillermo Barrio, es arquitecto, magíster en urbanismo y doctor en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Central de Venezuela, de la cual fue profesor y de la cual fue, creo que también director en un momento determinado, decano. Bueno, pues a partir de ahora mi objetivo es callarme, escuchar, aprender con los cuatro y le dejo la palabra a María Fernanda Jabón, por favor. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a su director Manuel Blanco, que no está aquí, pero nos va a ver después en la grabación. Yo también tengo mucho interés y quiero mucho ser su amiga, así que seguramente lo vamos a hacer. Y especialmente a Joaquín Ibáñez por su interés en nuestro trabajo. Para mí es un honor participar nuevamente en una actividad de esta escuela. En el tiempo que me corresponde voy a leer algunas notas, porque es un tiempo breve y para poder decir todas las cosas que quiero decir creo que es mejor leer. Voy a leer unas notas sobre el tema que nos ocupa en el caso de la obra de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto que más ha tenido que ver en Venezuela con la relación entre estos tres ámbitos y que con su obra cumbre, la Ciudad Universitaria de Caracas, produjo un modelo de ciudad abierto e integrado en el más amplio sentido, donde se relacionan el arte y la arquitectura para construir el espacio del habitar cotidiano. Entre los principios que explican el desarrollo de la obra de Villanueva, la noción de integración es fundamental. Su visión de integración no se limita a la unidad de las artes. Esta es apenas una de las muchas dimensiones de una arquitectura concebida como la integración orgánica de todos los aspectos que el proyecto debe atender, debe resolver. En esta visión integradora, el arte tiene un rol esencial en la concepción humanística de la ciudad, en la integración de lo universal y lo local, como inspiración para la creación de nuevas formas, en la concepción plástica de los materiales y las estructuras de hormigón, en su relación con la luz, con su participación en espacios intermedios que disuelven los límites con el interior y recuperan la relación con la naturaleza, como elemento fundamental en la percepción del espacio a través del movimiento, en la concepción del espacio público como museo abierto, en su papel transformador y como componente esencial para trascender lo utilitario y alcanzar un contenido poético que era una de sus aspiraciones importantes. El arte es para Villanueva un impulso vital. En la introducción al libro sobre la obra de su padre que escribió junto a Macià Pinto, Paulina Villanueva equipara su interés por el arte con su interés por la ciudad como dos fundamentos de su arquitectura y explica su particular sensibilidad hacia las artes plásticas. El propio proceso de formalización que Villanueva desarrolla en su trabajo, en cada proyecto y a lo largo de su vida, tiene raíces en los postulados del arte. Esto se deduce de la experiencia de su obra y está expuesto con claridad en sus escritos y conferencias. Textos sencillos y justamente por ello muy precisos. En las conferencias que dictó en el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1963, se refiere varias veces a cómo el trabajo de los artistas ha abierto campos al quehacer de los arquitectos. En 1934 comienza la colaboración con Francisco Narváez, una de las relaciones más fructíferas de su carrera. Con él trabaja en obras tan relevantes como los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la Escuela Gran Colombia, la Reurbanización del Silencio y también la Ciudad Universitaria. Para el Silencio, Narváez crea las toninas, dos fuentes que participan en la definición del nuevo espacio público. El conjunto está formado por bloques de apartamentos que viven hacia la calle y hacia amplios patios internos. Las fachadas neocoloniales hacia la ciudad, con galerías comerciales soportadas por columnas panzudas, le imprimen un carácter de vivienda vinculada a la tradición colonial. Las toninas, situadas en la plaza a cada lado del eje principal, acentúan su composición.
Sus formas contribuyen a reforzar ese carácter nacional que Villanueva le quiso otorgar al conjunto. En 1943 se decreta un nuevo campus para la Universidad Central de Venezuela y se encarga a Villanueva la dirección de la obra. Para su localización se eligen los terrenos de una antigua hacienda situados en los límites de Caracas hacia el este. Villanueva le dedica prácticamente el resto de su vida y en su desarrollo tiene la oportunidad de llevar a cabo sus ideas sobre lo que debe ser el espacio habitado y no la desaprovecha. Es en el análisis de los sucesivos planes de conjunto y de cada uno de los distintos grupos de edificios donde mejor podemos entender la visión integradora que caracteriza su trabajo. Los primeros planes son organizaciones académicas en las que combina ejes y óvalos. El eje principal corresponde a la dirección oeste-este del valle donde está situada la ciudad. En esta primera etapa Narváez participa con varias obras figurativas. En las entradas de los institutos anatómico y de medicina experimental, por ejemplo, se relacionan los murales en planta baja, alegorías vinculadas a la finalidad de cada instituto, con las esculturas en el nivel superior. En 1952, Villanueva comienza el conjunto central que constituye la transformación más relevante en el proceso de constante experimentación que es el campus de Caracas. Su conformación no indica una entrada principal, por el contrario, ofrece la posibilidad de acceder desde distintos puntos y de recorrer libremente sus espacios en diversos sentidos. Este conjunto es la manifestación más clara de la concepción orgánica que había sustituido paulatinamente su visión académica. Pero también podemos entender cómo las primeras composiciones axiales forman parte de esa visión de la ciudad que funciona y se transforma como un organismo. Los edificios dan forma al espacio de la plaza cubierta, el ejemplo más acabado de los espacios intermedios creados por Villanueva. Es aquí, con recursos que no volvería a tener después de 1954, cuando tiene la oportunidad de llevar a cabo el proyecto Síntesis de las Artes. Marcos Pérez Jiménez, el dictador del momento, quería atraer la atención del mundo durante la 10ª Conferencia Iberoamericana que se llevaría a cabo en marzo de 1954 en el Aula Magna. Villanueva supo aprovechar la disposición del gobierno y convocó a un importante grupo de artistas nacionales e internacionales para desarrollarlo. Su intuición funcionó porque todas las obras contratadas posteriormente sufrieron retrasos y el proyecto dejó de ser prioritario después del 54. En este punto es importante citar dos libros de obligada consulta para quien quiera profundizar en el tema. Obras de arte de la Ciudad Universitaria de Caracas, editado por Marina Gasparini, y Villanueva, la síntesis de Maciá Pintó. Pintó dedica el volumen 2 a la síntesis de las artes y abstracción constructiva con una gran cantidad de material inédito proveniente de la Fundación Villanueva. La decisión de desarrollar una síntesis de las artes abstractas fue sumamente polémica. Miguel Arroyo, uno de los artistas colaboradores, explica que cuando se inicia el proyecto, el mundo artístico venezolano se hallaba dividido entre una mayoría en contra del arte abstracto y una minoría a favor. Entre los primeros las influencias eran variadas, entre otras el muralismo mexicano, el realismo socialista o sencillamente el interés por un arte de contenido social y nacional. Los artistas abstractos venezolanos, por su parte, estaban inmersos en el ambiente europeo en el que se habían retomado las discusiones sobre la abstracción. Pintó indica las numerosas exposiciones y publicaciones que contribuyen a la construcción de una nueva etapa del arte abstracto y especialmente para el caso que nos ocupa, a discutir las posibilidades de incorporarlo al espacio público. En este recuento destaca el hecho de que el conjunto central es anterior a la decisiva exposición Le Mouvement, llevada a cabo en la Galería Denis René de París. En este entorno, un grupo de artistas venezolanos funda la revista Los Disidentes, cuyo primer número aparece en París en 1950. Entre ellos están varios de los colaboradores de Villanueva: Carlos González Bogen, Mateo Manaure, Pascual Navarro y Alejandro Botero. Fran Marcano nos va a hablar de la plaza cubierta, así que miremos dos piezas que configuran dos de los espacios interiores más relevantes de la ciudad universitaria. En la entrada de la biblioteca central, el vitral de Leger tamiza la luz a través de sus colores para iluminar tenuemente la doble altura del espacio.
En el aula magna, las nubes de Calder, suspendidas del techo o ancladas a las paredes, parecen flotar en la sala. El espacio desnudo le otorga el protagonismo a la obra. El aula magna es considerada el clímax de la síntesis porque las nubes actúan también, o son fundamentalmente, elementos acústicos. En un texto manuscrito citado por Maciá Pinto, Calder explica que Villanueva le había pedido un móvil para un espacio al aire libre. Como Calder estaba preocupado por los fuertes vientos, Villanueva sugirió situarlo en el vestíbulo del aula magna. Al empezar a trabajar para ese espacio, Calder se interesó por los elementos acústicos del interior y pidió ver los dibujos hechos por los especialistas. Ahí empezaron las nubes de Calder. A pesar de la disminución de recursos, Villanueva hace todos los esfuerzos por incorporar el arte a los edificios que ya había realizado y a los que desarrolla después. En el primer caso es muy interesante la policromía de Manaure para el hospital clínico. Los colores descomponen el volumen y disminuyen perceptiblemente su escala para acercarlo a las dimensiones de la arquitectura que Villanueva estaba desarrollando entonces. En obras siguientes, acentúa la presencia de las torres de aulas con murales de Alejandro Otero en la Facultad de Arquitectura, como vemos en la imagen, y otras como Mar Carreño en Ecología. O, bajo la pérgola del jardín interno de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, reúne siluetas en relieve de Llama y sonoridades Sofita Operada, entre otras. Los artistas participaron en el proyecto con el entusiasmo de ver realizadas sus aspiraciones de unión de las artes en una escala verdaderamente trascendente. Para Leger, por ejemplo, el proyecto fue la oportunidad de llevar a cabo las propuestas que había hecho en 1943 junto a Cerf y Gideon en el manifiesto 9 puntos sobre la monumentalidad. La fructífera relación que establecieron con Villanueva es otra de las múltiples facetas del tema que nos ocupa. Es emocionante ver las comunicaciones escritas y dibujadas que intercambiaron para explicar sus intenciones y manifestar su agradecimiento. Estos textos y bocetos son parte esencial del proyecto y revelan la importancia de la visión de Villanueva y también su empeño y capacidad para hacerla posible. Un bello ejemplo es el poema que Llanart envía a Villanueva en 1953, donde explica cómo la pequeña figura del pastor de nubes que había realizado en 1949 se había convertido en un gigante al ser seleccionada por el arquitecto venezolano. En algunos casos, como los de Alexander Calder y Jesús Soto, la relación entre el arquitecto y el artista llegó a convertirse en una larga y productiva amistad. En el tiempo transcurrido han surgido nuevos caminos y posibilidades en la relación que nos ocupa. Terminamos esta mirada a la ciudad universitaria de Caracas observando una intervención reciente que constituye uno de ellos. Traslaciones es una de las obras efímeras que Miguel Bracelli, artista, arquitecto y profesor de nuestra facultad, ha creado en los espacios del conjunto central. La obra traslada las nubes de Calder a la plaza cubierta y a la plaza del rectorado, reconstruyéndolas mediante el movimiento de las personas que caminan sobre el dibujo de sus huellas. Con ello ofrece otras interpretaciones posibles del movimiento y por lo tanto del tiempo en la creación y percepción del espacio. Las palabras de Villanueva son premonitorias de esta participación colectiva en la creación artística. Quiero terminar con una obra muy significativa, el Pabellón de Venezuela de Montreal, 3 cubos de colores sobre una plataforma de hormigón que destacaron por su sencillez y contundencia. Muchos, entre ellos Philip Johnson, lo consideraron un ejemplo de minimal art. Villanueva había pensado hacer una representación de la selva en el interior de uno de los cubos, pero insatisfecho con el resultado decidió que albergara una escultura cinética de Soto, acompañada de una pieza de música electrónica de Antonio Esteves. Desde fuera, el cubo cerrado, como el museo en muchos momentos de su historia, era un cofre que ocultaba el tesoro que albergaba en su espacio interior. La escultura y la música unidas en un nuevo ejemplo de síntesis. El trabajo de Villanueva se caracteriza por constantes como la visión panorámica del proyecto, el orden en la composición, el acento en la estructura y el carácter que le imprime a cada edificación. Al mismo tiempo, siempre atento a los procesos de su tiempo, manifiesta una búsqueda permanente. En este sentido, podemos extender a toda su obra la interpretación que hicieran Bruno Sevi
y Humberto Eco del edificio de la Facultad de Arquitectura. En 1958 Celi lo describe como la escuela que se inventa cada día. En 1962, en Obra Abierta, Eco lo escoge como ejemplo de la poética cambiante y susceptible de numerosas interpretaciones del arte del momento, propia del arte del momento. En las fotografías actuales de la ciudad universitaria, y a pesar de las circunstancias, puede verse una obra activa y vital, un patrimonio que además de mantener, tenemos que seguir mirando con atención porque continúa siendo vigente en numerosos sentidos. Y con esta imagen de la plaza cubierta, le paso el testigo a Fran Marcano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero comenzar dando las gracias a esta facultad, a esta universidad, por permitirnos conversar con ustedes acerca del espacio y su importancia que ha tenido en un país como Venezuela. Quiero hacer una pequeña introducción en la cual, para resituar un poco, a pesar de que ya la intervención pasada de la Fernanda ya puedo entrar a su universitaria sin mucha presentación, ya que ya lo hizo. Uno, primero, es la condición y tener muy claro que hablar de espacio público en Venezuela puede parecer superficial en estos momentos. Es un país sobre todo, que puede estar en guerra o que puede estar en situaciones de catástrofe, tanto bien sean naturales, económicas, sociales o sanitarias. Creo que está en todas estas dimensiones, está en un país que tiene problemas de ese tipo. En ese momento, pues nosotros que vengamos a hablar del espacio público, pareciera que estamos hablando para un país que no es el que nos está recibiendo en este momento. El segundo punto es una condición, por ejemplo, para explicar esto, es que Venezuela, y Caracas particularmente, en los años 90 tenía 350 librerías, hoy tiene 10. Esto me parece a mí que cuando lo leí me impactó muchísimo por lo que significa ese cambio en el cual estamos sufriendo. Sin embargo, es pertinente hablar, y voy a traer entre los urbanistas, una escuela, unos dichos que nos avisan que en Londres, cuando estaba siendo bombardeada por las B-2 alemanas, el grupo de arquitectos y urbanistas de la planificación de la ciudad se decidieron, frente a la ciudad que corría el peligro de ser destruida casi en su totalidad, a pensar cómo reconstruirla. Y cuando terminó la guerra, fue la ciudad que más fácilmente se reconstruyó porque tenían los proyectos hechos. Esto quiere decir que reconstruir es uno de los elementos que tenemos que tener con muchísima claridad en nuestro país para poder volver a retomar. Sin embargo, reconstruir significa pensar, y significa pensar en lo que tenemos. Y para pensar el presente o el futuro, necesitamos interrogar el pasado. Es decir, necesitamos saber muy bien cuáles son nuestros valores y sobre todo en qué hemos acertado y en qué hemos errado. El otro elemento, para terminar de encuadrar mi participación, es que Caracas en los años de la década de los 50, a partir de los 40 adelantados, los 50, los 60, se pensó como un espacio de la modernidad. Una modernidad que Raúl Villanueva, con su ciudad universitaria, su obra más importante, interpretó y creó uno de los ejemplos más importantes del espacio urbano en la modernidad en cualquier parte del mundo. Yo voy a hablar del espacio, yo voy a hacer una lectura desde lo urbano, en una ciudad universitaria en la cual estamos muy acostumbrados a hablar de su arquitectura, que es de primer orden, de su síntesis de las artes, que es también de primer orden, y que es por eso patrimonio de la humanidad. Y yo lo que quisiera esta vez, ya que soy urbanista, pues dedicarme a presentar una visión desde el urbano del espacio público. Comienzo con un elemento que es icónico ya para todo el que transita por la ciudad universitaria, que es esta visión
que tiene mucho que ver con lo tectónico, en la cual la obra de Villanueva en la biblioteca central, cuando uno entra, pareciera que uno entra a un lago, en el cual se reflejan una serie de sensaciones y colores que casi permiten que uno sienta que uno está caminando no sobre un piso, sino sobre una superficie acuática. Es de como dato, es decir, es de hacer notar que ese espacio fue el único de todos los universitarios que Villanueva en el cual decidió utilizar mármol. De resto, son espacios que son sus pavimentos, sus pisos son de otros materiales, muchísimo más sencillos, pero él, cuando trabajó con Leger para hacer este vitral, pues consideró que el reflejo tenía, el mejor reflejo que podía dar en ese ambiente, esa obra de arte, era colocar ese material. La ciudad universitaria se convirtió en un laboratorio de espacialidad moderna, un laboratorio porque se reinterpretó los postulados que se planteaban desde la Carta de Atenas sobre lo que era la espacialidad moderna. Y ese espacio moderno era concebido como un ejercicio teórico originalmente que pasa de la teoría a la praxis, es decir, del caos al cosmos. Como laboratorio exitoso de la modernidad, Villanueva logró lo que estaba planteado en teoría en ese momento, pasar a la realidad. Y por eso es que yo digo que pasa del caos, que es lo primario, a una parte del cosmos que es lo ordenado. Eso se ordena en ese momento. Hay un elemento que ya María Fernanda tocó, que es el movimiento. El movimiento fue muy importante para la modernidad porque ese movimiento fue la traducción o la inspiración de lo que estaba cambiando el mundo en esos momentos del principio del siglo XX, y que el movimiento se constituía un elemento central no solamente de la arquitectura, sino de la física, de la poesía, de la literatura, etc. Esos espacios donde nos movemos o uno se mueve con estados universitarios, son espacios que no tienen límites. No hay límites entre el espacio público y el privado, que en el espacio público tradicional era un elemento muy claro y muy delimitado. Un sendero, por ejemplo, peatonal se transforma en edificio, en plaza, en biblioteca, en estacionamiento o desaparece. Se circula a través de diferentes realidades espaciales sin obstáculos. El movimiento se basó y se utilizó los pasillos cubiertos en toda la ciudad universitaria como un elemento que se ha visto que es un elemento clave de la ciudad universitaria. Es una respuesta magistral, según parecer, al tema de la situación peatonal en una ciudad del mundo. Recorridos marcados por contraste de luz y penumbra, diálogo entre el vacío y lo lleno, en un clima relativamente benigno, en el cual no hay ni mucho frío ni mucho calor en ninguna parte del año. Atraviesa estos corredores, se convierten en los hilos que permiten atravesar y distribuirse en la sesión universitaria, atravesando espacios abiertos o jardines, plazas cubiertas, se introducen edificaciones, estructurándolas espacialmente y suplantan a la calle de la ciudad tradicional. Yo quisiera hacer una comparación entre lo que es el espacio tradicional, es decir, antes de la ciudad moderna, con el espacio moderno, que el espacio tradicional era el controlado y de una morfología regular y pensada. En el espacio moderno, ese espacio se convierte de controlado en expandido y luego es irregular, en el espacio moderno. Es decir, ahí tomo una definición de Montaner que me pareció siempre muy interesante cuando estudiaba a Villanueva y uno de sus libros, en la cual decía que el espacio tradicional era estático frente a un espacio moderno fluido, controlado frente a uno libre, cerrado frente a uno abierto, estructurado frente a uno ligero, discontinuo frente a uno continuo, jerarquizado frente a uno secularizado, delimitado frente a uno infinito, contenido frente a uno transparente, representativo frente a uno abstracto, específico frente a uno indiferenciado y cartesiano frente a uno newtoniano. Esta categoría
creo yo que en el espacio que vamos a poner a ver ahora, que es el espacio de la plaza cubierta, frente a donde está el núcleo del rectorado, con todo el aula magna, la sala de conferencias, la biblioteca, la oficina del rectorado y los jardines que nos rodean, pues vamos a tratar de ver cómo ese espacio atiende y reinventa o lo lleva a la realidad el espacio moderno con estas características de alguna manera. Luego, finalmente, antes de pasar a esa descripción, vamos a ver algo que es lo que es la base de la investigación que estoy haciendo en este momento, es cómo es y debe ser el espacio del siglo XXI. Ya sabemos que la modernidad da paso a otros elementos, a otras visiones, hay otras realidades poéticas, filosóficas, de todo tipo, y esas marcas que marcaron el cambio del paso tradicional que venía del siglo XIX al paso moderno del siglo XX, en este momento se están definiendo. Y me parece que sería interesante lograr, eso no lo he hecho no lo he terminado todavía, pero voy a decir cómo lo esbozo y cómo se tendrá que trabajar y buscar esa otra categoría espacial, o cómo estamos enfrentando el espacio público. Bien. La ciudad universitaria de los espacios abiertos es un ejemplo notable de utilización del concepto de espacialidad que la modernidad propone. Esto es una citación de Montaner en un mozo libro. Es fluido porque se extiende por todo el campus sin continuidad. Es libre al no estar interrumpido ni cerrado, abierto y sin barrera. Es ligero al permitir abarcar siempre realidades espaciales diversas. Es continuo al estructurarse en una sucesión de espacios concatenados. Es abierto al no cerrar ni limitarlo con perspectivas controladas. Es infinito al no ofrecer la posibilidad de abarcarlo de una sola vez. Es secularizado al constituir espacios no sujetos a trabas y se desarrolla sin cortapisas. Es transparente por ser instrumento de percepciones espaciales y dinámicas. Es abstracto al no estar diseñado para conducir y guiar las sensaciones, sino que el que se transita por ello construye sus propias sensaciones y escoge su propio recorrido. Es indiferenciado al ofrecer jerarquías espaciales diversas que utiliza. Es newtoniano al ser un espacio concebido de manera compleja con diferentes centros de interés. En esa plaza, si nosotros vamos en un grupo, con seguridad, ese grupo se va a dividir. Unos serán atraídos por la luz, otros serán atraídos por el color, otros serán atraídos por una obra de arte en especial que les gusta más que la otra, y otros serán atraídos por alguna construcción mental de recorrido. Es decir, cada uno tiene la posibilidad de construir su recorrido en ese mismo espacio. Ya vamos terminando y tengo una cita primero de Cavafy, que me parece que siempre es muy interesante, y que vamos a hacer sin bárbaros. Esa gente es una especie de solución. Es decir, la amenaza de los bárbaros siempre la tenemos presente, y es una especie de solución porque nos obliga a pensar a cómo enfrentarlo. Yo creo que en Venezuela los bárbaros están ahorita campando a diestra y siniestra y tendremos que buscar de qué manera esos bárbaros podemos contrarrestarlos, cómo pensar. Y una de Montaner que dice que Villanueva, uno de los arquitectos de la modernidad superada. Y él habla de modernidad superada y dice que son aquellos que se permitieron aceptar lo vernáculo, es decir, aceptar lo particular frente al carácter generalizante de la modernidad en abstracto teórico. Ahí vemos un dibujo de Calder que le hacen esa conferencia epistolar que Villanueva tenía con todos los artistas que trabajaron en la ciudad universitaria. Recordemos que en el año 50 venir a Europa era algo que se tardaba 3 o 4 semanas en un barco, o sea, una carta se tardaba algo así, y que entre Europa y Caracas, entre Villanueva y los artistas, se tradujo una serie de trabajos muy interesantes, de las cuales se enviaban dibujos, cartas y maquetas que eran respondidos por esos artistas con otros dibujos, con modificaciones, otras cartas e intervenciones en esa maqueta. Ese material existe y está siendo, debe ser muy bien estudiado porque ejemplifica mucho lo que fue ese va y viene entre países que elaboran
también muy cercanos, pero en aquel momento tenían una diferenciación geográfica notable. Finalizo con esto. Estos son temas que yo creo que tendremos, y posiblemente la gente más joven que nosotros, que yo, tendrá que buscarse cómo representarlo y cómo interpretarlo, en los cuales tener en cuenta primero que un poco más de un siglo, el siglo XX, los paradigmas espaciales han cambiado. Del espacio cartesiano, ordenado, previsible, como antes decíamos, se pasó al espacio newtoniano, un espacio múltiple, con centros de interés variados, etc. Nuevos paradigmas se entronizan actualmente, comprenderlo nuevo imprescindible. Entre los temas que hay que estudiar ahora, que es parte de la investigación que estamos haciendo ahorita, está la complejidad. La complejidad ha cambiado notablemente, ahora asistimos a una complejidad muy desarrollada, muy diversa. La diversidad es parte de lo que nosotros debemos solucionar. El policentrismo empieza a ser aceptado con muchísimo más fuerza que anteriormente, y hay una multiculturalidad cada vez más presente, cada vez más difícil de enfrentar, porque no estamos sabiendo enfrentar. Hay un aceleramiento contra la velocidad, con respecto al siglo XX, con respecto, por supuesto, a siglos anteriores. La incertidumbre aparece como una de las cosas a vencer. Se acabó el siglo de la certeza, y lo que nos queda ahora son escenarios donde la incertidumbre es una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver. La simultaneidad ayuda a esa diversidad y complejidad actual, porque está pasando en este momento en un mismo espacio simultáneamente, por la manera tecnológica que estamos ya enfrentando, a una simultaneidad que elimina las barreras geográficas, elimina las barreras dependientes, y cualquier cosa de la que yo puedo estar diciendo en este momento, alguno de ustedes la puede corroborar y desmentirme utilizando el teléfono móvil que tenemos todos en el bolsillo. Luego hay elementos que tienen que ver con la heterogeneidad que tienen que ser representados en esos espacios, que tienen que ser espacios para esa categoría. Tenemos que ver que la focalización, es decir, del punto de vista del que los mira, tiene que ser una focalización abierta a la complejidad, que no podrán entender ese espacio, no podremos entender un espacio con una focalidad reducida, sino que mientras más abierta, posiblemente tengamos más éxito en entender lo que ese espacio nos va a representar actualmente. Hay nuevas legibilidades, es decir, hay que releer los términos antiguos y adaptarlos. Luego tenemos que ver la parte científica, una teoría de los fractales y la teoría de las catástrofes, que son las que están organizando esas miradas múltiples, esas miradas paralelas, contemplarlas, y la visión newtoniana está dejando de tener su base como cierta, y ha sido puesta en duda por estas teorías, y luego enfrentarlo a la geometría no euclidiana, que la teníamos desde hace muchísimos años, que nos organizaba nuestra manera de mirar las cosas. Esos temas yo los uno un poco también a lo que está en la parte inferior, que es un libro italo-calino, de gran ensayista italiano, que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Plantea, él lo escribió en los años 90, plantea que una persona, para poder sobrevivir en el siglo XXI, tenía que tener unas ciertas condiciones. Una, la gravedad, y explica magistralmente lo que significa esa, comparando la parte tecnológica con la parte filosófica. Segundo, la rapidez, la exactitud, la visibilidad y multiplicidad. Él tenía la sexta, como los mosqueteros, que eran, en vez de ser 3 eran 4. Bueno, estas 6 se convirtieron en 5, porque no pudo desarrollar la última, que ese es el nombre tentativo que le dio, porque murió en el momento que estaba preparando esta conferencia para la Universidad de Harvard, que era el antes de empezar y el antes de acabar. Con esto cierro mi participación hoy y les dejo a ustedes para que más bien me ayuden a mí a definir estos temas que tenemos que definir, y que todo arquitecto, todo urbanista, creo yo que toda persona del siglo XXI tiene que definirse so pena de quedarse sin acceder al tren que quiera montarse. Gracias.
un privilegio estar aquí en un sitio que siento como mi casa, ya que estudié bastante tiempo acá. Y agradezco muchísimo tanto al director, a Manuel Blanco, como a Joaquín Ibáñez y los profesores Guillermo, Fran, María Fernanda, con los que comparto esta mesa. Yo debo advertir de entrada que voy a hablar, pienso que de Venezuela no se puede hablar ya de la modernidad sin hacerlo desde la arqueología, y que las imágenes que ustedes van a ver corresponden a la arqueología, son imágenes arqueológicas ya. Mi estructura será, haré una breve introducción, después haré situaciones del espacio público, versiones del espacio público que llamo la Caracas cinética, reversiones del espacio público del complejo Parque Central y simulacros del espacio público que son los centros comerciales. Y termino con unas breves consideraciones. Y parto de una imagen canónica a la que se han referido tanto María Fernanda como Fran, que es la imagen de la plaza cubierta de Villanueva, pero porque en realidad la modernidad de Venezuela produjo dos plazas modernas singulares. Una es la plaza cubierta, por supuesto, y la otra es una plaza aérea que quedaba en el centro Simón Bolívar. Una es una plaza techada, la otra es una plaza desenraizada. Una es de luz fragmentada, la otra plena luz, una de color con acento, otra de color luminosa. Ninguna de estas plazas es, en términos tradicionales, una plaza. Y ninguna de ellas se define a partir del suelo, se definen a partir de otra condición. Y estas son las imágenes canónicas que la modernidad nos deja. Y en ambas, la vinculación arte-arquitectura es crucial, y básicamente a través del abstraccionismo geométrico. Y traigo por el fondo a un personaje que es Marta Traba, una exiliada colombo-argentina, que vivió en Venezuela en los 70 y que puso en jaque el sistema de la modernidad de Venezuela, diciendo que los artistas y arquitectos se habían aliado con la clase dirigente y habían pactado rápida modernización del país, pasión por quemar etapas, horror al vacío, desinterés por la tradición, pasión consumista. Y de ahí que la abstracción geométrica se convirtió en protagonista urbano. Alejandro Otero, por ejemplo, esta obra con Mercedes Pardo de Los Cerritos. El mismo Otero, su mártir reluctante, en una estación de servicio de las Mercedes, ícono del petróleo. Esa estación de servicio, por cierto, participó José Lino Babón, el arquitecto exiliado español, egresado de esta casa de estudio y que tuvo un papel crucial en la guerra, en el traslado de las obras del Prado durante la Guerra Civil. O asociadas a la superficie de la arquitectura, como la Torre Capriles, la obra de Jesús Soto en la Torre Capriles. Pero lo sitúo rápidamente, porque estoy hablando de Caracas. Caracas está en el centro norte de Venezuela, tiene 5,5 millones de habitantes, tiene 900 metros de altitud. Nosotros estamos en Madrid a 700 metros, pero Caracas está a 20 kilómetros del Caribe. Yo la defino como una ciudad andina del Caribe, más alta que esta ciudad. Tres imágenes canónicas de Caracas. Los distribuidores, porque la imagen de Caracas no es arquitectónica, es ingenieril, el imaginario. Los cerros, los barrios y los ranchos, evidentemente. Y el Monte Ávila, el Cerro Ávila, como marco que siempre nos indica el norte. La primera versión de la que hablo es de la Caracas cinética. Estos son los pasos peatonales que hizo Carlos Cruz Diez en Sabana Grande en los años 70. Como los colegas de la Central han podido hablar de las grandes obras de la Central, yo me permito traer a Cruz Diez y la obra que nos honora Simón Bolívar, que es el laberinto promovestal, que tanto le agradecemos, que lo honora en el año 94. Cruz Diez está vivo, tiene 93 años. En 1975, la Dirección de Cultura de la Gobernación del Distrito Federal lo invitó a participar en un programa llamado Arte en la Calle, y del cual salió una exposición llamada El Artista de la Ciudad, que fue intervenir en la ciudad. Esa exposición, aquí está Cruz Diez trabajando en los pasos peatonales que desarrolla, y
la misma puso en evidencia la presencia dominante como proyecto del abstraccionismo geométrico en el espacio urbano. Aquí vemos esos pasos peatonales de Sabana Grande, distintas perspectivas de lo mismo. Y por supuesto, la intervención remarcaba que el movimiento cinético era el que reflejaba más vivamente el sentido urbano de cambio y de movimiento de una capital como Caracas. Pero no se quedó solo en este punto. Por ejemplo, en sitios más tradicionales, como la Plaza de la Pastora, hizo esta inducción de amarillo y formuló una relación entre el orden racional de composición y un efecto aleatorio producido por el movimiento que pretendía asociarse a efectos perceptuales similares a la ciudad moderna. Y eso lo llevó, por ejemplo, a los autobuses, a unos autobuses que habían traído la gobernación precisamente en los años 70 y que hizo de Caracas una ciudad cinética, un laboratorio de modernidad increíble en los años 70. También en las laderas del río Guaire de la autopista, donde produjo estas obras que tenían relación con el paso rápido de los automóviles. Ahí está, de hecho, Cruz 10. Ahí. Por supuesto, aparte de Cruz 10, otros creadores tomaron por asalto el espacio urbano y ello condujo a una enorme polémica con Marta Traba, quien los acusó y acusó al semitismo de arte oficial del Estado. Este es el libro de Marta Traba, Mirar en Caracas, un libro apasionante, la verdad, este trabajo de Marta Traba. Me queda muy difícil comprender el enfoque progresista y cosmopolita que encuentra perfectamente conciliable las autopistas con los ranchos, los carteles luminosos con las obras cinéticas. Y postulaba en consecuencia Marta Traba que lo mejor es que Caracas se pareciera a Caracas, aunque fuera un esperpento. Y rescato esta palabra que decía ella. Marta Traba hablaba de áreas abiertas y áreas cerradas. Por ejemplo, Bogotá, donde ella había vivido, era un área cerrada, mientras que Caracas en ese momento era un área abierta al mundo, y por lo tanto producía una estética del deterioro, según ella. Hoy en día Caracas es un área cerrada, sin duda alguna. Casi 40 años después de esta polémica, Fernando Castro Flores, crítico y curador aquí español, en su visita a Caracas en 2011 a una de las últimas ediciones de la Feria Iberoamericana de Arte, se quedó impactado por la presencia todavía de Cruz 10 y compañía y de ser los dominantes en el arte en Venezuela. Le daba la impresión de que el tiempo no había pasado. Y yo lo planteo, al igual que hay unos pueblos que han producido la arquitectura más sensual y más sensorial, como son los jardines árabes, viviendo en desiertos, en Venezuela el arte, por esencia dominante, como el arte cinético, ha sido un arte riguroso, supercientífico, que no tiene nada que ver con la realidad caótica y anárquica del país. Ahí sí es posible mantener de esa manera radical el orden, y es una exaltación de carencias. Segundo, reversiones del espacio público, el complejo Parque Central. La Caracas de los 70, la Laboratorio de la Modernidad produjo este complejo que, entre otras cosas, postulaba un nuevo modo de vivir. Las torres de oficinas y el resto eran torres de viviendas de enorme densidad. Era una ciudadela, como la ha definido Vicente Lecuna, una ciudad dentro de la ciudad autosuficiente, que tenía residencia, tenía servicios, tenía locales de ocio, tenía instituciones, etc. Y que planteaba vivir internamente, producir un espacio público revertido en ese interior de esta ciudadela. De hecho, la publicidad del Parque Central decía que no haría falta salir del conjunto, porque la gente podría vivir ahí y tendría trabajo también. Y esto, un humorista venezolano como Aquiles Nazoa le dio una respuesta muy contundente. Dijo: eso yo ya lo conozco, se llama cárcel. Estas imágenes son arqueológicas. Ustedes van al Parque Central, esto no tiene nada que ver hoy en día con esto. Pero esta era la propuesta, no tiene nada que ver con el título Parque Central que albergaba alguna esperanza de relación con el Parque Central famoso neoyorquino. Y se convirtió de alguna manera, el espacio público fue protagonizado también por el abstraccionismo geométrico, por la sutil y vulnerable obra de Gego, en este caso. Pero se convirtió de alguna manera
en ese punto ciego que no queremos ver, en esa atalaya que nos ve de todos lados, y pasó de ser de una proyección de nuestro sueño de país a una metáfora total del fracaso. De hecho, en el año 96, Imaginaciones Urbanas Quebradas, construidas sobre las fallas, sobre las posturas de la última, por ahora, y lo digo a propósito, modernidad venezolana. Por ahora. En el 96, Nelson Garrido vio a Parque Central así, vio a Parque Central como la Caracas sangrante, e hizo esta intervención. Y la parte final que abordo son los simulacros del espacio urbano, que son los centros comerciales. ¿Por qué? Porque la cultura del centro comercial es temprana en Venezuela, por influencia del petróleo, por influencia norteamericana, etc. Y porque el centro comercial en Venezuela jamás ha sido aquello que llamaba Marco Hierro no lugares. Ha sido una cultura del lugar, ha sido una cultura de simulacros de espacio público. Tempranamente, el centro comercial, como el CABA, el Mercedes, se convirtió en una atracción de la ciudad y su supermercado fue el de mayor movimiento en el país. Posteriormente, la tecnología fue mutando. A finales de los 60, el centro comercial Chacaito se convirtió en el corazón de la ciudad y fue un sitio de movimiento y de continuidad de calles. Y esto se produce, entre otras cosas, porque el espacio público citadino no fue capaz de producir la atracción y de alguna manera los espacios para atraer y distraer a los habitantes. Perdón, me fui para atrás. Posteriormente se convirtieron en sitios cada vez más ensimismados, donde se produjeron además versiones historicistas y figuraciones de callejuelas medievales, como el Centro Plaza o el mismo Centro Paseo de las Mercedes de Jimmy Arco, uno de los arquitectos de la modernidad, que era una galería comercial, pero también tenía unas callejuelas simulando una especie de entorno historicista premoderno. Es decir, una ciudad donde el Centro Ciudad Comercial Tamaraco, totalmente encerrado, una isla que ni siquiera se podía llegar, que por la coartada de la seguridad se convirtió en algo excluyente, solo se podía llegar en automóvil, y como respuesta al deterioro del espacio público. Es decir, se pasó un poco del simulacro de plaza al simulacro de calles de San Bill de los años 90 al simulacro nuevamente de plaza y el pleno apogeo del esparcimiento prácticamente como única opción lúdica de la ciudad en que se convirtió el centro comercial. Arqueología, hoy en día no podemos hablar en estos términos. Y cierro simplemente con algunas consideraciones de las cuales, de verdad, la amalgama de arquitectura y espacio público fue una reversión de esa particular modernidad que se consiguió por el trueque del petróleo, que fue una especie de modernidad importada, ¿no? Este mismo proyecto produjo sus alteridades, sus confrontaciones, sus reversiones y simulacros. Y de alguna manera, esa presencia repentinamente en el país se convirtió en distopía total. Y el desencanto de la modernidad y el abandono de este proyecto condujo, ni más ni menos, fueron los caldos de cultivo del cuento populismo demagógico que vivimos hoy en día, entre otras cosas. Y cierro citando a Lorenzo González Casa, quien define a Venezuela como el primer país exmoderno. El primer país en el mundo que podemos hablar de esa perspectiva y que el abandono del proyecto moderno no ha traído una sustitución deseada, sino que ha generado un camino que no se sabe hacia dónde va y que por lo tanto podemos hablar desde esta perspectiva casi como si fuera decimonónica ya esta situación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, así comienza en negro realmente mi exposición, porque quería relatar antes que todo el hecho de que cuando Joaquín Ibáñez, que agradecemos la invitación y la organización de esta oportunidad de debate, nos invitó a presentar una imagen para el póster de la actividad. Yo le presenté esta.
sin más palabras que ella misma, con toda la intención. La respuesta fue un silencio por un tiempo de parte de todos los destinatarios y una lacónica respuesta de Joaquín, quien me dijo por mail, me dijo, muy interesante, pero podría confundir a la audiencia. Completamente de acuerdo. Creo que no podemos anunciar un puesto de pescado, como lo dice Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, con una imagen de la vaca, que es este caso, esta foto de tentáculos penetrando la ciudad, de Hacen de Luz recorriéndola con intersticios, es exactamente lo contrario a lo que nos convocamos, hablar de espacios públicos. Es exactamente lo contrario de lo que conocemos del espacio público y de lo que hemos estudiado como categoría, del espacio que empodera al ciudadano y que no es escenario para el poder de los líderes, sino que los urbanistas son simplemente mediadores de las actividades humanas. Pero es claramente descriptivo de mi percepción de lo que es el espacio urbano caraqueño, ese espacio donde se han dado esas maravillas que ha relatado María Fernanda, Frank, el espacio de la exmodernidad que relató Vicente. Mi relato tiene que ver más bien con la imposibilidad del espacio público de la cual ha sido ese escenario Caracas. Se ha dado en ella tres de las características fundamentales que anota Jordi Borjas para la negación del espacio público, los tres fenómenos de disolución, fragmentación y privatización. En el primer caso, Caracas es una ciudad difusa, sin solución de continuidad. Caracas, como vemos, la ciudad universitaria, quedó absolutamente rodeada y fue concebida, rodeada en sí misma, por los tentáculos de las vías de comunicación, que en este caso eran vías que servían para desunir, no para unir a los espacios de Caracas. Es una ciudad en la cual existen espacios públicos, pero que ella misma no es espacio público. Pensando un poco en lo que Manuel Delgado, el iconoclasta estudioso del espacio público, dice en El animal público precisamente, la ciudad es espacio público o no es. Yo lo pienso y digo, Caracas es una ciudad, sigue siendo una ciudad a la manera de Los Ángeles, el Albuquerque de Breaking Bad, que lo tenemos aquí en la mente, el de los espacios ajenos, es un espacio singular que encierra esas pequeñas islas que se reproducen por todo el espacio del valle. No solamente la ciudad universitaria, sino que los conjuntos residenciales que eran como reductos encerrados entre las grandes vías, no solamente aquella primera experiencia de unidad de conjunto residencial que fue maravilloso, la maravillosa reurbanización del silencio de Carlos Raúl Villanueva, sino los bloques que, como su nombre lo implica, eran ensimismados ellos mismos, cada uno de ellos, y había muy poco interés en recrear un espacio público a su alrededor. Entonces, y más adelante, otra gran isla de la modernidad que se produjo, que fue el Parque Central, con jardines de Burle Marx, inclusive al interior, como obra de arte, y plazas que dejan de ser plazas cuando están azotadas por el tránsito automotor, que no tienen acceso peatonal, no son fáciles de acceder y que en un momento dado cambian su fisonomía para entregarse al vehículo. O inclusive esta gran obra de arte inscrita en el plan urbano de Caracas, que es el Parque del Este de Burle Marx, que es una obra de arte hecha realidad, pero que al final no tiene relación de continuidad con ningún otro espacio. Es una bella isla, sin duda, que hace infinito el paisaje de la ciudad, pero que está separado de ella y que hoy día presenta condiciones de absoluto descuido gracias a
a la situación en la cual nos vemos actualmente. La ciudad fragmentada, la fragmentación se hace evidente en una ciudad que fue concebida fundamentalmente, la ciudad moderna, para ser la ciudad entregada a las vías automotoras. Esta es la gran vía magna que deriva del plan Roquival de 1939, como un plan inacabado y que no se llevó a cabo, pero que plantea en efecto la excisión de la ciudad de una manera clara, lacerada en dos, y muy pronto seguía, digamos, el énfasis, el relato de la modernidad venezolana, que era el relato del progreso. Las incipientes redes ferroviarias fueron desmontadas en beneficio de un desarrollo y de una interconexión provincial a través de las grandes autopistas. En este caso, la autopista de La Guaira, que fue un gran alarde tecnológico de finales de la década de los 40 a la entrada de la modernidad venezolana. Grandes vías extraurbanas que no se tenían en la puerta de la ciudad, sino que la penetraban para precisamente fragmentarla y generar una ciudad de intersticio de partes absolutamente disjuntas. No por casualidad, todos estos grandes distribuidores que lo mencionó Vicente se llamaban el Pulpo, el Cienpiés, la Araña, porque no tenían en ningún caso la intención de recrear condiciones humanas de habitación de la ciudad, y se mostraban además muy orgullosamente como la imagen de la Venezuela moderna. Esta es una vieja postal. Este era el resultado, el paisaje, el resultado de esas intervenciones urbanas, una ciudad ajena completamente al hombre y entregada al tránsito automotor, una ciudad que laceraba y creaba diferencia entre lo que se llamaba se llama la ciudad formal y la ciudad informal, que es una gran parte del plano urbano que no tiene atisbos en absoluto de la posibilidad de espacio para la gente y que forma parte hoy día de un campo de estudio que ha sido una especialidad en Venezuela, aparte de la del urbanismo formal. Finalmente, la tercera gran característica de la ciudad es la ciudad privatizada, no solamente la ciudad que fue entregada al tránsito automotor llena de atascos, sino la ciudad en la cual aparece el centro comercial. Con mejores fotos la presentó el Vicente, lo presentó al centro comercial Chacaíto, digamos que después de las intervenciones de Don Hash con el centro comercial California y el de las Mercedes, que eran de bajo impacto. Los centros comerciales de alto impacto dentro de la ciudad, de este género arquitectónico y urbanístico que fue siempre pensado para los extrarradios de las ciudades, en el caso de Caracas, invaden la ciudad, pasan a formar parte íntima de las ciudades venezolanas. Este fue el primer centro que tuvo un acercamiento a la trama más bien benigno, que trataba de entramarse con el tejido preexistente, que no se separaba como un buque, pero muy pronto los centros comerciales comenzaron esta es una foto de época, por lo tanto de muy baja resolución, comenzaron a expresarse como grandes búnkers aislados de la vida real de la ciudad y sobre todo del incómodo pasajero de a pie de la ciudad, el paseante. Era solamente bienvenido el vehículo automotores sociales. Aparecieron estos dispositivos sustituyendo el tejido normal de la ciudad, recreando un espacio público artificial en sus intestinos y creando una fuerte tensión dentro de la ciudad. Este es el caso, por ejemplo, del Centro Comercial de Recreo, que fue inaugurado en el año 2000 y que coincidió, y esto lo estudiamos en la Facultad de Arquitectura, con el completo deterioro de su entorno. En este caso, el Boulevard de Sabana Grande, que había sido rescatado de una antigua calle
muy animada, que era la calle Abraham Lincoln, y donada al paseante de a pie como un boulevard, y que fue en ese periodo totalmente invadida por los vendedores ambulantes, los buhoneros, lo llamamos, los chiringuitos, que es una forma de privatización ejercida por los pobladores, de una forma bastante desordenada, un poco en el entorno de esta revolución que trataba de empoderar a los estudiantes. Este es exactamente el sitio donde Braselli hace la instalación Transnaciones en el, no sé si se llama, área, en el centro Simón Bolívar, y que ustedes pueden ver en el magnífico video que se encuentra en el lobby, y que en ese momento de pleno auge de la revolución bolivariana se entregó a la gente para que pusiera su chiringuito. Una isla muy particular del plano urbano caraqueño y que se diferencia absolutamente de la belleza de la isla del Parque del Este es una base militar en su seno, que es la Carlota, que es un centro de actividades militares de despegue de naves, de llegada y despegue de naves militares y privadas, que era del uso exclusivo toda esta área para la hueste militar venezolana y también para los ricos que podían salir de allí hacia sus lugares de destino de fines de semana. Es un lugar que ha sido siempre añorado por los urbanistas venezolanos porque se encuentra en el corazón posible de una intervención que podría ser el espacio público de Caracas una realidad. En este caso, hacia finales del siglo XX, nosotros logramos, con la lucha ciudadana, que fuera desafectado de su uso militar y devuelto a la ciudad. Pero esto no ha sido posible. Nosotros participamos con la Alcaldía Mayor de Caracas en el año 2013 de la Facultad de Arquitectura en un gran concurso que pensaba la recuperación de este espacio para la ciudad y que nosotros pensamos que podría ser una gran oportunidad para que a la vez que recuperaba la cantidad de áreas verdes por habitante que le faltaba a Caracas y le daba un impacto de continuidad al Parque del Este, podría generarse un efecto Guggenheim, podríamos decir, para el desarrollo de una ciudad con espacio público que siempre ha sido un anhelo. En este caso hay otro Manuel Delgado, nuestro Manuel Delgado, profesor de la facultad de Wentworth, el Instituto Wentworth de Arquitectura en Boston, que ganó el concurso en unión con otro arquitecto. Esta exposición es bastante anacrónica, se devuelve en el tiempo y acá no podemos dejar de mencionar el impacto que el metro de Caracas tuvo sobre la ciudad de Caracas, no solamente por su calidad arquitectónica, la calidad arquitectónica de sus instalaciones, sino también por la exposición de obras de arte al público, en este caso muy a tono con lo que decía Henry Vicente, con un énfasis en nuestro arte geométrico abstracto, en este caso una bella instalación inmensa, la foto no le hace mucho honor a la realidad, de la artista venezolana Diego. En este caso, generaciones más nuevas de artistas señalan un poco los espacios públicos que creaba el metro de Caracas. Era una vocación, una intervención con vocación claramente de espacio público. Voy a terminar mi intervención hablando además del metro, hay una serie que son, el metro es una macro acción de la gestión oficial. Henri Lefebvre dice que el espacio público tiene fundamentalmente que ser reclamado por la participación pública. En este caso, también Pietro Barcelona, desde su estudio de la ciudad con una aproximación de la jurisprudencia, habla de que el espacio público se construye en la expresión social de los conflictos. Y
Quiero decir que la ciudad de Caracas hoy día, como imprevistamente hizo la introducción Frank, es una ciudad bañada de conflicto. El espacio público no existe, porque el espacio público, a pesar de que hay un atisbo de espacio público por la vía de la disensión y por la vía de la administración permanente, que pasó de una escala pequeña y de su ubicación en pequeños espacios de la ciudad, a tomar por asalto aquellos tentáculos que la oprimían. Estas son las grandes manifestaciones que a partir del principio de este siglo se llevaron a cabo contra el orden de las cosas en las vías que eran absolutamente ajenas al tránsito peatonal. Eso continuó por un tiempo, hasta el año pasado, 2007, cuando precisamente los alrededores de ese espacio de la ciudad deseada, de la base militar de la Carlota, estalló la violencia, la represión, que muy pronto reivindicó centenares de muertos y miles de heridos en la calle de Caracas. Los estudiantes que protestaban, yo estuve aquí presente precisamente en el momento en que un grupo de estudiantes, en una acción a la cual yo le di una lectura muy simbólica, se apostaron frente a la base militar para tumbar el muro, no, en este caso no de Berlín, sino de la base. Esto yo lo vi, en esa base se concentraban todos los dispositivos de represión. Los estudiantes se concentraron enfrente y empezaron a tumbar el muro, y fueron fuertemente reprimidos por los militares allí. Inclusive no lo vi, pero eso fue fotografiado por un periodista de Reuters, de una agencia internacional. Es el asesinato a mansalva de David Villamil, un estudiante que formaba parte de ese grupo de estudiantes que reclamaba la caída del muro de la Carlota. Fue abatido como miles de otros, y allí para mí es una imagen absolutamente simbólica del reclamo del espacio público. A partir de esa represión cruenta de la cual ha sido objeto el ciudadano caraqueño, se devolvió el silencio a las calles, se devolvió la soledad y el miedo, que son exactamente los elementos antitéticos del espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro participantes que han bajo mi punto de vista, primero por la funcionalidad en el tiempo tan profesional, lógicamente de buenos académicos, pero también yo creo que por el perfil que se ha podido construir, creo que todos lo hemos percibido de esa manera, de lo que es un laboratorio urbano, en realidad, muy intenso, obviamente muy intenso, de lo que es la Caracas actual, ¿no? Un laboratorio que en el fondo tiene muchísimas traducciones, por supuesto, para la ciudad latinoamericana, pero también, incluso también para muchas traducciones de esta formación para Europa, ¿no? Todos hemos vivido muchas modernidades americanas en nuestra formación, incluso en los aspectos arquitectónicos, en los aspectos urbanos, en los aspectos sociales. Yo, si me permitís, voy a quitar algunos asuntos que me han interesado particularmente, lo que ya no he dejado de resaltar. Están aquí de muchos órdenes, ¿no? Algunos que son estrictamente arquitectónicos, como la María, la oportunidad que fue el silencio, la inauguración del silencio de Villanueva en Caracas, ese concepto que alguien ha citado de la condición de reconstrucción que pervive a través del espacio público en la ciudad, en una ciudad como Caracas, pero siempre en cualquier ciudad, a través precisamente del espacio público, en particular del arte y la arquitectura como constructores de la reconstrucción de la ciudad. Esa demanda de saber que estamos en una escuela de arquitectura, y por supuesto de lo que hablamos aquí no es, hablamos de arqueología, pero no arqueología del futuro, en el sentido más Foucaultiano, porque estamos hablando de una arqueología que nos permite proyectar la ciudad del siglo XXI. De la imagen, no puedo no mencionarlo, una imagen de una belleza de precio fantástica, que es estética,
esta imagen del Ávila con la ciudad de Caracas debajo, pero bueno, esa lectura de lo que es la ciudad y el lugar, ¿no? Su asentamiento en todos los términos de climatología, de geografía, en el cual Caracas tiene una condición muy particular. No conocía a Marta Traba, me ha parecido, me ha apuntado, creo que tengo que perseguirlo un poquito y conocerlo más. Me ha parecido muy interesante ese agente, ¿no?, que apareció como elemento casi de fiscalidad, ¿no?, sobre la ciudad, ¿no? En fin, las imágenes finales son espléndidas y las imágenes finales del uso de la autopista, claro, como ese espacio reivindicado sobre el automóvil, son dramáticas y espectaculares las dos cosas, ¿no? Estas son un poco mis observaciones, simplemente por arrancar un tiempo de intervenciones. Tenemos un cuarto de hora, que era lo que estaba previsto. He visto pocas veces una intervención tan magnífica. Me acuerdo de una frase, con esto acabo, que cuando yo en nuestra escuela, segundo año, tuve como, claro, nosotros también, tuvimos a Sota, que decía: cuando hay un problema de arquitectura, no llame a un arquitecto, llame a un buen arquitecto. En estos casos hemos tenido un problema para describir una realidad urbana y yo entiendo que hemos llamado no a 4 académicos, sino a 4 buenos académicos. ¿Sí? Yo entro en esto así. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Buenos días. Voy a hablar con el corazón y con mi condición auto tomada de carabinas de emoción. Hay varias cosas. Quería mostrar una evidencia que ya la mostrado que cuando hay 4 cerebros que no deberían de estar aquí, deberían de estar gobernando Caracas y Venezuela, pero no llegaron. Yo particularmente tengo, como ya llevo tiempo dedicado a esto, tengo un museo de no por ahora, en el que voy metiendo proyectos propios ajenos, que no por ahora, pero que ya he visto algunos que salen. Yo creo que esa Caracas que todos, o la Caracas que todos tenemos en la cabeza, salen. La evidencia es que en algún momento el tapón, o el gobierno tapón se va a destapar, y esperemos sin violencia, y la Caracas de las personas va a ser posible. Esa es una opinión que yo casi doy como certidumbre. Y luego, invitar, yo he conocido Caracas porque estuvimos desarrollando un proyecto de cooperación que daba una guía de arquitectura de Caracas, que afortunadamente está en la página web de la publicación de la Junta de Andalucía. Os invito, en el que hay texto de nuestro conferenciante y que describe la Caracas que hay y la Caracas del futuro, en el que yo creo que es verdad que quien gobierna han renunciado a la modernidad, pero la ciudad no es quien yo ahí te llevo la contraria. Creo que no es una ciudad ni un país ex moderno, es un país que está parado. Pero porque no gobiernan la idea, gobiernan la hipocresía y los intereses no confesables. Pero eso está a punto de destaparse, creo. Y nada, gracias a vosotros. Dejamos sobre todo. Bueno, si queréis dialogar, brevemente. No, Pedro, por favor, produjo ni más ni menos que la guía de la arquitectura de Caracas. Y le estamos muy agradecidos por eso. Y evidentemente con la referencia a la exmodernidad, citando a Lorenzo González Casa, tiene, por supuesto, mucho de provocación y de reacción, porque pertenecemos a un imaginario moderno, aunque lo neguemos. Es lo impresionante. Y asumiendo, como yo asumo exactamente la crítica de Marta Traba. De hecho, creo que en algún momento hubo como una ciudad moderna que era voluntad moderna, simplemente, y era excluyente, totalmente. Pero el camino alterno, del cual fue Carlos Cortijo ese, ya sabemos que ha conducido a una situación terrible, mucho peor. Y las estadísticas están ahí. Si
Si yo antes mostraba la imagen de los cerros y uno podía tener un mapa de la ciudad de Caracas donde la cartografía de la pobreza se podía vincular con esto, hoy en día no. Hoy la pobreza es toda la ciudad. Es decir, ya es imposible eso. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. Bien, en el primer video no pretendía que no hablaras, si se sobre todo que tenía... No, por supuesto. No, pero quería... Lógicamente. Y creo que tú querías alguien que quería decir algo. Bueno, buenos días. Voy a tratar de darles las gracias porque estoy sumamente emocionado. Es difícil para mí. Primero darles las gracias por haber venido por este evento, porque ya era hora de que uno como venezolano, como arquitecto y como español, podamos disfrutar de algo que nos haga sentir otra vez orgullosos del país donde nacimos. Se me ponen los pelos de punta primero porque, bueno, gracias a la profesora porque yo soy el tío de Julio Mesa y mi sobrino es arquitecto hoy en día. Gracias a Frank que me dio clase en los 70, profesor, estoy impactado de la manera como usted todavía se dirige a los que le estamos escuchando con aquel cariño y con aquella transparencia. La verdad que no tengo por qué hacerte la pelota, ¿no? Pero te recuerdo con cariño como uno de los mejores profesores que tuve en la facultad. Bueno, la verdad de Villanueva es lo más bonito que uno puede ver aquí, o sea, en cuanto a arquitectura, nuestra querida universidad. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han hablado, solamente darles las gracias y decirte, que no te conocía, que, bueno, a Guillermo sí, porque Guillermo se ha estado siempre en los fregados de manifestaciones en las luchas como estudiante. Hace poco, creo que te lo recordé, ¿no? Que me recuerdo que en la facultad que había una quemazón de caucho, que había unas protestas impresionantes en la plaza, en las Tres Gracias, porque se estaba protestando en Caracas, porque el generalísimo estaba ejecutando los últimos fusilamientos de los 70, ¿te acuerdas? Y entonces fuimos a protestar, o sea, claro. Y tú dijiste, oye, este gobierno es más represivo que el de Caldera, y estábamos en la vaca de me acuerdo clarito, me acuerdo del ascensor. Me impactó lo que dijo usted y lo comparto de la arqueología, de arqueología. Porque cuando yo tenía 17 años, en el 72, cuando entré a la facultad, yo me preguntaba, ¿y para qué queremos nosotros una ciudad que podría estar como devastada en el futuro, ¿no? Y eso es lo que yo siento cuando la última vez que estuve en Caracas hace 3 años y vivía el SAM y veía todos los espacios destruidos, o sea, mediatizados, la memoria colectiva borrada. Yo soy de la Candelaria, o sea, estoy acostumbrado a ir al colegio, a la Experimental Venezuela, a mi liceo y a mi universidad caminando. Nos íbamos caminando de las Tres Gracias, José Brito y yo, hasta la Candelaria, porque es que era mejor que esperar un carrito por puesto. Qué lástima de ciudad, qué lástima de todo. Yo ojalá podamos rehacer el país y que Caracas vuelva a ser lo que fue. Un orgullo y gracias, la verdad que me siento, y disculpado porque me siento sumamente emocionado, gracias. Hay que llamar a unos arquitectos también, de nuevo, a unos buenos arquitectos, sin duda, además mucha más gente. ¿Puedo preguntarle acá? Es más una pregunta. Sí. Y ajustar un poco el tiempo para que haya tiempo. Vale. Tenemos 10 minutos más. Gracias por estar acá, de verdad. Muy contento con la charla. Mi pregunta va más enfocada hacia un poco lo que es el futuro inmediato, ¿no? Porque siempre me ha preocupado el hecho de que Caracas es tan política, la ciudad es tan política y hay tantas cosas políticas que frenan muchas otras cosas que los profesionales tratamos de hacer. Entonces, ¿qué piensan ustedes que podría ser una forma de ir rescatando la urbanidad de cierta forma de la ciudad, además de lo efímero, ¿no? Es que porque lo que también he visto es que últimamente todo se ha ido por lo efímero y si me han mostrado algunos ejemplos, yo he estado participando en varios también, y lo que me preocupa es que todo eso efímero tiene una duración de 1 mes, 2 meses, máximo 1 año, y que al final no sean las respuestas que la ciudad necesita, ¿no? Quizás sí, pero quizás no. Justamente quiero saber su punto de vista. Gracias. ¿Quién quiere responder? Yo, evidentemente, la pregunta es
Me parece muy interesante lo que tú afirmas. Yo creo que el hecho de que la ciudad sea una ciudad que se expresa políticamente no es sino un gran recurso de lo que Jorge Luis Borges dice: tenemos el terrible deber de la esperanza con la ciudad. La ciudad nos llama a tener el terrible peso de la esperanza. Por supuesto que una paradoja irónica, como siempre en la literatura de Borges, pero está claro que el hecho de que seamos participativos, de que concibamos la ciudad como un espacio para la participación, que la consideremos en su dimensión de polis, no es sino una gran parte de esa esperanza. La ciudad del silencio, la ciudad de la gente callada, es la anticiudad. Y entonces, bueno, eso yo lo veo así, claro que hay una cosa que es la política y otra cosa que es los políticos de turno. Pero en la política, que es lo permanente, en la polis, estamos nosotros, los ciudadanos. Y es lo que, por supuesto, yo considero que es lo más importante que tiene una ciudad. Gente como tú que participó, que vio, que no te conozco, pero que te ha declarado como parte de los que defendieron el derecho a la ciudad, no lo dudo. Y que hoy día, lamentablemente, pues estamos formando parte de una diáspora cada día mayor. Como dice mi amiga Lina Ambrosio, que diáspora ni que diáspora, un desparramamiento por todo el mundo. Pero que finalmente nos encontraremos en lo que Pedro ha hablado de la reconstrucción del Perú. Como tenemos ya un tiempo más o menos limitado, ¿quién querría intervenir más o menos para hacer una idea? ¿Alguien más? Bien, entonces vamos perfecto. Bien, yo voy a decir una cosa quizás contradictoria con todo lo que hemos estado presentando. Y lo digo porque hace muchos años, cuando estaba haciendo el doctorado fuera de Venezuela, mi tutor me pedía que presentara lo que era la ciudad de Caracas, es donde estaba haciendo. Y él tuvo la oportunidad de ir después a Caracas. Y estuvimos hablando un rato largo allí, y él me dijo: Fran, pero tú no presentaste lo que es Caracas. Y yo creo que él me dio una gran lección en ese momento, porque a veces nosotros mostramos unas imágenes que la realidad la supera. Y la supera, no estoy diciendo solamente en la parte negativa, sino en la parte positiva. Por ejemplo, yo creo que Caracas no es una ciudad buena, por medio de una cosa. Caracas es una ciudad en un valle que está totalmente urbanizado, donde los centros comerciales están, como el Corte Inglés aquí, metidos dentro de la ciudad, y que tienen una cierta característica que hemos olvidado y que se nos pasa. Por ejemplo, el territorio. Esa es una relación importantísima en la ciudad. Es decir, ese Ávila al cual nombramos nosotros con añoranza y nos falta siempre en cualquier ciudad plana, no se pierde, porque no está acostumbrado a moverse sin ese norte que tenemos tan evidente. Pues ese Ávila produce una cantidad de situaciones que son importantes para la persona que llega nueva a esa ciudad. Por ejemplo, este profesor, el tutor, me dijo: tú no me dijiste que Caracas es una ciudad tan verde. Él venía de París, por ejemplo. Entonces, me dijo: ¿cómo es posible? Tú no me has hablado del verde. El verde es un elemento clave. Otro personaje importante en Caracas, y por lo contradictorio, y por lo inteligente, era William Niño. Una vez le preguntaron en una conversación en la televisión: ¿cuántos habitantes tiene Caracas? Y él dijo una frase que si es mentira no importa, porque vaya a la pena que sea verdad. Dijo: contando los pájaros. Entonces él estaba inmediatamente sacando una reflexión numérica. Son 3 millones, 4 millones, 5 millones. El valle de Caracas tiene 3.200.000, no más. Caracas metropolitana, otro valle, hasta el tuyo, etcétera, tiene 5 millones. Pero entonces, yo creo que eso de ver el verde es un elemento que, como creo que nosotros vamos a tener que hacer arqueología para reconstruir, porque eso es lo que hay que hacer. Pues nosotros tenemos, como hicieron los ingleses,
graves que no van a permitir que esa ciudad sea caminable. Y es caminable, porque Caracas es un valle estrecho de 20 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho en su mayor extensión. Es decir, nosotros podemos caminar 3 kilómetros, pero se camina fácilmente. Hay topografía, pero tampoco son topografías que no se puedan caminar. Y por lo menos en la eje central, ese es un punto importante. El otro elemento que hay es que Guillermo lo presentó, ese reservorio espacial que es la base militar, que por cierto está decretada como parque. Ahora, sigue siendo base militar hasta que se la quitan los militares, porque no la quieren soltar. Y nos dijeron, una vez que estamos haciendo un plan para eso, no se preocupen, nosotros no la vamos a soltar. Porque en Venezuela los militares siempre quieren tener un sitio para donde escapar. Desde Peregrina, en los 50, hasta los de ahora, cuando les toca escapar. Un aeropuerto en el medio de la ciudad es una maravilla para irse en un helicóptero o en lo que sea. Entonces, sin embargo, ese espacio, como una de las propuestas de fotos que presentó Guillermo, es un espacio que sí haría un verdadero parque central en el sentido de Nueva York, porque está el parque de los años 50, el parque del Este, el Boulevard, pero está el de Este que lleva esa cantidad de espacio, la triplica. De 60 hectáreas que tiene el parque del Este, pasaríamos a 160, 170 personas. Entonces, yo creo que eso, voy a terminar llamándonos a nosotros, porque para llamarnos la atención ese comentario que me hizo el tutor, presentemos la ciudad también por lo que ella ofrece y que una persona que no la conoce va a notarlo de primero. Va a haber unas guacamayas volando por todos lados ahora, que no ve nunca. Eso se ve en el centro, pero ella resulta que llegaron allí por un accidente y se han reproducido, pero como acules. Entonces ahora se convierten en el elemento en mascotas de la ciudad. Hay un verde que invade hasta el más pequeño espacio de piedra. Y para la reconstrucción, que creo que es lo que nos queda por delante, tendríamos nosotros que ver que el agua, y a eso me remito a un seminario que hice con Pedro García del Barrio, muy bonito, en el cual lo llamamos Caracas, por sus letras, del aeropuerto CCS más H2O. Y lo que decíamos era estudiar todas esas quebradas, que son alrededor de 22, que bajan del río, de la montaña, y que son bastante recuperables, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, en este momento, alguien dijo aquí que Caracas no está detenida, es verdad, está detenida. Ya habrá un momento que no esté detenida y hay que preparar ese tipo de planes para poder ponerla a andar de una manera que recupere esa modernidad, esos elementos de modernidad, pero que no llegó a convertirse en una ciudad de verdad moderna que está planteada la ciudad. Bueno, vamos a pedir una última intervención y, perdóname, si es muy breve, después de la de compañero. Muy breve, por favor. Sí. Yo quisiera preguntar el tema del transporte público, hablando un poco de la facilidad del siglo XXI y en el caso concreto de Caracas, el tema de ser una ciudad, que se ha comentado que una ciudad que estaba pensada para el automóvil, sí potenciando un poco el desplazamiento de la gente a lo largo de este eje este-oeste, de alguna manera ha estructurado todo el valle, se podrían utilizar los propios distribuidores como grandes elementos verdes, ajardinados, peatonales, reduciendo de alguna manera el vehículo e incorporando tecnologías que hoy en día hay de transporte, digamos, público para que la gente que se desplaza habitualmente de los centros donde viven, de los ranchos, del monte, a los lugares de trabajo y convertir esta ciudad, que es llena de pulpos, de arañas, de 100 pies, en una ciudad prácticamente, lo comentaba un poco Fran, una ciudad absolutamente verde, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, cuando hablábamos de arqueología, yo siempre pienso que la arqueología es el resultado a veces del descuido, ¿no? De no querer aquello que uno habita y disfruta, ¿no? Yo creo un poco el resultado a veces, y no con ello quiero hacer una crítica, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen con recursos que no son fruto de un enorme esfuerzo, produce que aquello no se le dé el valor que verdaderamente tiene, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un poco también de sentirse
propietario de ese espacio público y de concienciar a la gente de que aquello es de todos, ¿no? Que no simplemente una ciudad metida dentro de la ciudad, ¿no? Sí, eran los dos temas que quería comentar. Le dejaremos a la profesora Jagua que cierre el acto. Acabamos contigo, si te parece. Bueno, nada, primero que nada agradecerles de verdad excelente exposición. Yo también me emocioné muchísimo. Yo llevo poco tiempo en Madrid. Soy testigo evidente de lo que atraviesa Caracas actualmente, de verdad, y además que es un tema que me interesa muchísimo. Bueno, agradecerle en especial al profesor Henry Vicente, que fue profesor mío durante la carrera. Casi que me sentí en una clase de nuevo en la Simón Bolívar. Increíble, sí. Sí, increíble. Y bueno, realmente, primero que nada, yo miré un poco más allá. Venezuela ya dejó de ser una república realmente, ya no es un país, es un territorio secuestrado donde están ocurriendo todo tipo de desastres. Lo vemos en las noticias, lo hemos vivido. Entonces ya a partir de allí crear conciencia de eso y aceptar, porque de verdad aceptar la verdad es difícil, pero es la única forma de enfrentarla, aceptar que actualmente en Venezuela hay un plan, Caracas lo evidencia, un plan de destrucción que es llevado a cabo, que está siendo muy eficaz. Están buscando destruir nuestra memoria colectiva, que lo vemos el día a día, o sea, deja de ir un año a Caracas y vas a ir a otra ciudad. Y bueno, a partir de allí, si entendemos eso, un poco respondiendo también lo que preguntaban de cómo nos preparamos para cuando llegue el día realmente de reconstruir lo que estamos viendo ahora, es precisamente lo que estamos haciendo acá. Rescatar la memoria colectiva, vemos imágenes anteriores, investigamos, buscamos autores, lo discutimos, lo debatimos, qué es lo que hay que hacer realmente, qué es lo que está en nuestras manos, porque evidentemente eso de, bueno, que evidentemente lo que todos queremos que ellos se vayan, quizás no pase por nuestras manos ahora, no como individuales, sí como colectivos. Y bueno, precisamente este tipo de ejercicios son los que van a permitir realmente que haga un plan para lo que va a venir. Me gustó muchísimo el ejemplo que uno conocía, creo que lo mencionó usted, en Londres, que ya los profesionales se preparaban para lo que venían porque sabían que el bombardeo iba o que ya estaba ocurriendo. En Venezuela hay otro tipo de bombardeo, no es el convencional, pero sí estamos viendo un bombardeo de todos los ángulos, que podría decirse, económicos, de salud, ambientales, de todo tipo. Y bueno, a partir de allí ya sabemos que muy pronto seguramente vamos a poder abordar de allí y probablemente nos hayan retrocedido 20, quién sabe hasta más, 40 años de nuestra historia, pero si nosotros que somos los que estamos conscientes y de hecho está nuestra responsabilidad como arquitectos, conocedores del tema, conservamos esa memoria y esa información, esos valores, es probable que lo podamos proyectar nuevamente y mejor inclusive, ya que Caracas, con lo que iba ahora, nos da pistas a dónde debemos dirigirnos. Eso, por ejemplo, por decir algo muy puntual, nos evidencia qué es lo duro y lo blando de la ciudad. Lo vemos en las protestas, cómo realmente la ciudad debería vivirse, como los ejemplos que colocaste, cómo se apoderaron de las autopistas. Y eso me parece que son fenómenos que deberíamos estar estudiando porque pienso yo, y estoy seguro que es así, que lo que ocurre hoy en Venezuela no ha ocurrido anteriormente. Jamás habíamos visto una debacle de ese nivel, una especie de laboratorio del mal realmente. Y bueno, pienso que a partir de allí nosotros, además como satélites de Venezuela, porque parecemos satélites que vamos, ¿sabes?, alrededor de ella, siempre con ese centro, y bueno, informándonos en todas direcciones, y bueno, en un futuro muy cercano seguro, llevar a cabo allí lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias. De todo modo, considero que la Europa civilizada ha generado muchísimas probabilidades de que todo venga junta. No hay que olvidar, echar un poco de la historia del siglo XX, nada más. No consuela, exactamente. Bueno, yo antes de dejar ya la palabra a la profesora Fernández Jagua y agradecer a todos vuestra participación y vuestra presencia, sí quiero aprovechar para hacer también un anuncio, que aunque lo haremos en las redes adecuadamente, es importante y además casi nos ha dado el pie, pues no sé yo exactamente el profesor Vicente, el día 10 de octubre, a esta misma hora, un miércoles como tenemos anunciada ya la presencia del profesor Jesús Montaner, catedrático de composición de la Universidad Politécnica de Barcelona,
que además nunca ha sido invitado formalmente de esta escuela, por lo cual él ya es emérito, pero está encantado de que invitemos que sea esa condición, y además que tiene esa condición curiosa y muy cercana a lo que hemos visto aquí, de un arquitecto comprometido que está ahora colaborando en el Ayuntamiento de Barcelona, un tema que me interesa mucho en este aula de patrimonio industrial, que es el barrio de Poblenou. Es un barrio muy interesante de transformación entre tejido industrial y tejido residencial, pero que eso doble condición además de la academia y la gestión urbana que planteaste tú también al principio, ¿no? En todo caso, Fernanda, te dejamos cerrar. Empiezas y cierras. Vale, pues lo que voy a decir a lo mejor no debería ser para cerrar, pero no tenemos más tiempo. Bueno, yo he ido apuntando cosas y quería leerles o exponerles lo más brevemente unas consideraciones con relación a lo que hemos hablado los cuatro hoy. Yo creo que es muy interesante que tengamos visiones distintas para los que están aquí oyéndonos. Creo que son muy distintas y que es, bueno, por lo menos mencionarlas para que pensar sobre ellas, ¿no? Por una parte, yo creo que es verdad que no podemos tener certezas, pero sí podemos tener convicciones, y que creo que son imprescindibles para poder hacer las cosas. No sé si en vez de pensar que la modernidad es generalizadora, tenemos una visión demasiado general de lo moderno. Creo que hay un discurso que no es exclusivo de Venezuela, sino que es muy característico de América Latina, que viene de los 70 y que pervive, que descalifica la arquitectura por su relación con la política, y creo que en realidad lo que hace es relacionar el trabajo de los arquitectos con el gobierno o la clase dirigente y no la relación de la arquitectura con la política, que es la que es relevante. Creo que en este sentido es fundamental acercarse a los casos específicos. Me parece que, claro, hace falta usar términos generales para hablar de una modernidad en general, de una arquitectura moderna en general, hace que veamos como, por ejemplo, que la ciudad universitaria pueda hacer lo mismo que el Centro Simón Bolívar, cosa que no es, creo yo, perdón, que el Parque Central. Que la ciudad universitaria y el Centro Simón Bolívar sean unas propuestas urbanas equiparables al Parque Central. Creo que las primeras tienen una cantidad de cualidades y la tercera tiene sobre todo problemas. O las diferencias que puede haber entre centros comerciales como el de Don Hachi y el de Chacaíto con las islas aisladas de la ciudad. No sé si tenemos una nostalgia por una ciudad que nunca tuvimos, por aquella pequeña ciudad de los techos rojos que apenas ocupa un mínimo porcentaje de lo que es la ciudad ahora. Yo sí creo que Caracas es una ciudad moderna, y si este es un término muy complicado, porque digamos que es una ciudad del siglo XX, que eso no es necesariamente un problema. Aquí usted acaba de intervenir, o tú acabas de intervenir dando una idea fantástica que acepta la ciudad que tenemos y trata de resolver los problemas. Eso no quiere decir que nos parezca que todo está bien. Y finalmente me parece que no, tampoco podemos mirar la arquitectura moderna como una arquitectura importada. A lo mejor esto es una nostalgia importada. Porque en verdad la arquitectura moderna en América Latina, y creo que hay muchos trabajos de las últimas décadas, muchos hechos aquí en este país, tanto en esta escuela como la de Barcelona donde yo estudié, que demuestran que la arquitectura latinoamericana moderna del siglo XX no fue una arquitectura importada sin ningún criterio, sino que por el contrario fue una arquitectura que a partir de unos postulados que en realidad no llegaban a realizarse completamente en muchos sitios, se pudieron realizar allí con propuestas que hoy en día son ejemplos, como lo fue Brasil en su momento, pero que no se limita al caso brasileño. Esto es lo que quería decir. Sé que es abrir una polémica que estamos terminando, pero no me parecía... Un cierre para discutir. La universidad es un lugar no para nosotros, sino para preguntas. Por eso queda perfectamente académicamente muy correcto al final, ¿no? Bueno, pues yo creo que seguramente se han quedado muchas más y mucho más después de la intervención de Sandra, muchas más preguntas, muchas más cuestiones, pero bueno, en todo caso os esperamos el 10 de octubre a esta hora en la conferencia de José María Montaner. Muchas gracias.